Estamos esperando a que se vayan uniendo más personas a nuestro directo. Mientras tanto, Seguro. Paula va dando un poco el dibujo. Entonces tengo a mi invitado ahí esperando por ahora un ratito nomás. Un ratito nomás. Ya hago las presentaciones correspondientes para empezar nuestra entrevista y que empiecen a ver ya en forma el proceso de dibujo de esta hermosa mariposa que va a salir de este papel que tenemos acá. Bueno, bueno, muy buenas noches a todos y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Quiero darles la bienvenida a otro de nuestros directos donde hablamos de arte, hablamos de ciencia y esta polinización cruzada entre estas dos ramas eh, de la investigación nos da una respuesta muy bonita a un montón de incógnitas que van surgiendo, tanto de arte como de pintura. El día de hoy tengo a un invitado muy especial, es Sebastián Padrón, él es PhD en entomología, también es docente e investigador en la Universidad de la SUAY en Cuenca, Ecuador. Tuve la fortuna de conocerlo hace unos años cuando Arte y Conservación estuvo por allá en la universidad dictando un taller de ilustración botánica y pigmentos naturales y Sebastián muy amablemente nos cedió su laboratorio. Tuvimos la fortuna de conocerlo, de conocer su trabajo, todo este trabajo de investigación y de docencia que hace con sus estudiantes, sus pupilos. Entonces fue un honor y un placer que aceptaras nuestra invitación, Sebastián. Muy buenas noches. Hola, Emanuel. Hola, Paula, ¿cómo están? Y hola con todo el mundo que nos está viendo. Un gusto igual por la invitación. Y sí, muy contento de que me hayan invitado a este tipo de eventos donde se fusionan la ciencia y el arte. Y creo que es muy interesante este tipo de eventos. Gracias, Sebastián. Yo les recuerdo a las personas que nos van a empezar a ver que estamos ubicados en una zona rural, entonces a veces la imagen se puede volver más pixelada, a veces se puede mejorar, entonces les pido paciencia. Igual vamos a publicar la imagen terminada ya full resolución para que la puedan ver después de nuestro directo y los invito a que hagan preguntas tanto a nuestro experto invitado como a nosotros para que podamos ir y que sea más dinámica todo el proceso de dibujo de esta hermosa mariposa. Entonces voy a empezar a hacerle algunas, bueno, darle la bienvenida a Paula, que es nuestra artista, la que está aquí ya, ella ya empezó, apenas empezó el directo, porque es uno de los modelos pues más complejos que se han pintado en directo hasta el momento. Entonces, Paula, buenas noches. Buenas noches, hoy vamos a pintar un amorfo, Una mariposa morfo. una Ya mariposa ahorita vamos a morfo. hablar de la especie y Sí, de ese grupo. ahorita se van a dar detalles de la especie eh, y ahorita por ahora estoy cuadrando toda la parte de anatomía que debe ser tan precisa en este tipo de modelos. Paula, ¿qué técnica vamos a usar ahorita? Ahorita estoy utilizando carboncillo sobre papel craft y voy a colorear con pastel de lápiz. Perfecto, perfecto. Entonces, igual vamos a estar respondiendo las dudas a medida que vamos avanzando. Sebastián, la primera pregunta que queremos hacerte es eh, muy relacionada con el modelo que está pintando Paula. Es, ¿cuál es esta especie y cuál es el género de esta mariposa? Bueno, este género es uno de los más llamativos y más conocidos por todo el mundo y es del género morfo. Entonces, este género es súper conocido por el color, la coloración tan intensa azul que tiene. Y la especie es un Morphopeleides, que es una especie que tiene una distribución amplia en el neotrópico. Está desde México hasta la parte norte de Sudamérica. Ok, ok, Sebastián. Este género de las morfos, que son estas mariposas azules que uno puede ver cuando va de un lado para otro
recorriendo el territorio tanto ecuatoriano como colombiano y pues de otros países de Sudamérica, de qué se diferencian de otros géneros de mariposas, porque hay muchísimos géneros de mariposas, ¿cierto? Sí, hay bastantísimos géneros y especies, sobre todo acá en el Neotrópico, es una de las regiones más diversa a nivel mundial en cuanto a especies de mariposas. Y la característica principal de la gran mayoría de especies es el color intenso azul que tienen, ¿sí? Aunque hay algunas especies que son de color blanco o color medio blanco transparente. Y es el tamaño, básicamente, una característica que diferencia del resto de mariposas. Son mariposas generalmente de unos 8 o 10 centímetros de envergadura, del tamaño de las alas. Entonces, eso es alguna característica fácil de utilizar para identificar el tamaño. Son mariposas entre las más grandes que hay. Claro, claro. Sebastián, ahora que mencionas el tamaño de las mariposas, se me viene a la cabeza estas ilustraciones de estos insectos gigantescos que existieron en el Carbonífero y estas cosas. ¿Hay registros de mariposas así gigantescas o hasta el Eh, momento no? de mariposas grandes no hay. Igual las mariposas es un grupo complejo para que se dé el proceso de fosilización. Sí, ¿por qué? Porque generalmente, ¿no es cierto?, son súper delicadas, entonces es complejo de que se haya fosilizado. La cantidad de fósiles que hay de mariposas es súper reducido. Yo he tenido la oportunidad de ver un par de fósiles y generalmente son mariposas pequeñas y es un evento como raro en mariposas encontrar fósiles. ¿Sí? Porque las alas, ¿no es cierto?, son unas membranas que están cubiertas con escamas y son relativamente frágiles. Entonces, el proceso de fosilización es un proceso complicado y complejo, donde generalmente las estructuras duras son las que se tienden a fosilizar. En cambio, las mariposas, como son delicadas, no hay muchos fósiles. Y los pocos Ya, que conocemos son de tamaño pequeño. ¿Sí? claro. Bueno, quiero aprovechar y darle pues la bienvenida y saludar a algunas personas que nos están mandando saludos. Amparo Noriega, un abrazo para ti también. Susana Giovanna Trujillo pues nos está saludando, también te damos la bienvenida. Nos dice que se escucha un eco, tal vez puede ser tu conexión porque otras personas nos han dicho que no hay eco. Entonces, revisa de pronto te sales y vuelves a entrar, así se te mejora el audio. Susana Muñoz nos está diciendo que felicitaciones por estos encuentros. Gracias, Emanuel, Paula y Sebastián. Saludos desde Bogotá a Cuenca, que es la ciudad natal de Susana. Ciudad natal y querida, reconociendo el cantadito de allá de Cuenca. Ya te reconocí el acento, entonces ahí entre. Claro, pero yo no soy de Cuenca, yo soy de otra ciudad, de Cañar, pero he vivido aquí desde los 5 años, entonces tal vez ya se me ha pegado el cantado. Sí, yo soy de otra ciudad un poquito Ah, más hacia el norte, pero igual, bueno, es vecina de Cuenca. Pero ya tengo el cantado, eso ya es. no, y debo decir que Cuenca es de esas ciudades que llevamos en el alma porque en todos los sentidos es hermosa. Algo que tengo de recuerdo es con estos ríos que pasan por la ciudad, estos parques donde la gente se sienta, todo ese legado que tienen arquitectónico y cultural. Es una belleza y vale la pena ir a visitar Cuenca. Así como propaganda para Cuenca, vale la pena. Y seguro es una de las ciudades más bonitas, creo, de Ecuador y de Sudamérica. Eh, Sebastián, hablando en particular, por ahí se me escucha un retorno. No sé si de pronto tienes No, todo apagado acá. en Ecuador, ¿en qué partes de Ecuador es más común encontrar este tipo de mariposas, Sebastián? Estas mariposas están en las regiones tropicales, ¿no es cierto? Entonces aquí en Ecuador tenemos la cordillera de los Andes y hacia el occidente está la costa y hacia el oriente, hacia el este está el oriente. Entonces, en esos lugares más o menos desde los 2000 metros hacia abajo están presentes estas mariposas. Hay varias especies, algunas son mucho más abundantes, otras son un poco más raras, pero generalmente están presentes desde los 2000 metros para abajo. Ya. Sí, y hay algunas mariposas, sí. No, continúa, Sebastián, continúa.
y hay algunas mariposas, como te decía, que son súper abundantes y también como un poco tolerantes hacia las alteraciones antrópicas. Entonces, generalmente se les encuentra cerca de los caminos, de los carreteros. Sí, siempre que vas por la carretera se atraviesa alguna volando con una gracia increíble. Yo he tratado de tomarles fotos en vuelo y han sido las fotos más cómicas porque es una mancha borrosa azul. O sea, Sí, es como sí. una cosa muy difícil. Eso es difícil por la Eh, velocidad a la que vuelan, porque aunque parece que vuelan lento, ellas vuelan bien rápido. Y también otra es el color. El color cambia el color cada aleteo, ¿no es cierto? Porque tiene la parte de arriba es azul intensa y generalmente la parte de abajo es café. Entonces eso cambia y eso dificulta. Y eso es una estrategia que tienen estas mariposas para defenderse de predadores, ¿sí? Al cambiar la coloración. Entonces eso dificulta que una ave pueda cogerlo, o si no, igual un colector o un entomólogo también se le hace difícil colectar una mariposa de estas. bueno, Paula está pintando uno de los lados de la mariposa, pero no nos olvidemos que ella por el otro lado tiene unas características impresionantes. ¿Tú tienes algunos Sí, especímenes ahí que nos estás mostrando de tu colección y de la justo, investigación? justo, bueno, aquí tengo una muestra pequeña de morfos del Ecuador. Entonces, y creo que están como unas 5 especies más o menos. Yo les voy a mostrar un poco de detalle de cada una. Sí, Entonces, como Emanuel decía, estas mariposas tienen, o la gran mayoría de las mariposas tienen dos partes, ¿no es cierto? La parte dorsal, que es generalmente lo que vemos, y la parte ventral de las alas, que se les ve cuando están posadas. Entonces, las morfo, una característica es que generalmente la parte de arriba es azul intensa y la parte ventral, en cambio, es de un color café y con unos ocelos, unos falsos ojos. Entonces, esta mariposa utiliza esas dos estrategias de comunicación. En la naturaleza, el color significa comunicarse, ¿sí? Es la forma de ellos de hablar o hacerse entender ante otros animales. Entonces, estas mariposas utilizan la parte de arriba para atraer pareja. Generalmente los machos son mucho más coloridos, más llamativos, y la parte ventral es una estrategia en cambio de defensa. ¿Sí? ok. Como ellos pasan en las ramas, a veces pegados, parados junto a las alas, esta parte ventral es lo que queda visible. Y esos ocelos o esas estructuras como unos ojos pequeños sirven para ahuyentar a predadores. ¿Sí? Porque al acercarse un predador, en los animales generalmente ellos ven un patrón nada más y solo identifican como ese ojo. Y ellos en la naturaleza están en constante competencia, entonces tienen que huir de los predadores. Cualquier segundo que demoren en tomar una decisión puede ser un animal más grande que les puede comer. Entonces estos ocelos, aunque no parecen como un ojo tan verdadero, cumplen esa función, ¿no es cierto?, de asustar, de ahuyentar. Ahora, más o menos hablando de la diversidad, hay algunas especies y variaciones en la coloración. Entonces, generalmente, la gran mayoría son de color azul, ¿no es cierto? Y esta es una mariposa dentro de las morfo, la más azul que hay casi. Es como las escamas, casi como papel Uf, aluminio, ¿sí? Y si ustedes ven también, ¿no es cierto? Cuando muevo la mariposa, cambia el color, se hace un azul más brillante, más claro. intenso. Eso ya les voy a explicar un poco más adelante, pero es de acuerdo a la estructura del color, tiene un color estructural, entonces por eso varía el color. Ahora igual, Esa- hay mariposas morfo que son blancas casi, como esta es una morfo tisius de acá de la uf, Amazonía, y eh, tiene también la parte ventral como estos ojos, estos dos celos, ¿sí? Y una de las más bonitas que hay, que se llama Morfo sulawski o sulawski, es una morfo relativamente pequeña, es la que vive a mayor altura y es casi qué lindo. blanca y cambia a azul. Sí, No, es que es completamente mágica. sí. Y esta mariposa es de las morfo, es la que vive a mayor altura. Se puede encontrar hasta 2.300, 2.400 metros. Es la especie con la que más alto vuela de las morfo. Ah, Sí.
Y bueno, la diversidad no es Increíble. tan grande ahí comparado con otros grupos de mariposas, pero están descritas casi 30 especies, ¿sí? 30 especies de morfo. 30 especies de morfo y 147, 148 subespecies. Justo Uf, ayer, cuando organizábamos este evento, se dio la publicación de una nueva subespecie de Venezuela, se llama Morpho menelaus chantal, fue descrita recién ayer. Entonces, la diversidad va a ser mucho mayor. Todavía hay algunas especies y subespecies todavía por descubrir. sí. No, es que nos pusimos de acuerdo. Nosotros ya sabíamos que iban a ya escribir la morfo, por eso lo hicimos. No, mentira. Son casualidades de la vida y que señal que una mariposa salga a la luz y muestra de alguna manera, pues, esta diversidad tan impresionante que hay en Claro, mariposas en Venezuela, un país sí, que es. y en todo el neotrópico, y también es como, es un ejemplo, ¿no? De lo poco que conocemos. Si estas están entre las mariposas más grandes, más llamativas, y se están descubriendo nuevas subespecies, ¿no es cierto? El resto, que son generalmente más pequeñas, más cafés, oscuras, existen bastantísimas especies todavía por descubrir. Si de las más grandes, más llamativas, todavía estamos encontrando cosas nuevas, del resto que son más pequeñas, más oscuras, todavía falta mucho por descubrir. Impresionante, claro. Voy a ir mostrándote algunas preguntas para que no se me acumulen todas al final y que no se nos salgan de contexto. Y Claro. antes me gustaría darle la bienvenida y un saludo a Melissa Kimberly, que nos saluda desde Perú, a Consuelo Romero, que nos está saludando también, a Yasmín Castillo nos saluda desde México, José Pelecer nos está saludando desde Guatemala. Y Marciana Barros también está impresionada con el trabajo y supongo también con esas mariposas que está mostrando Sebastián, que cuando salen a la cámara lo deslumbran a uno y queda uno completamente enamorado de las morfo. Y Carolina Franco García, un abrazote, Carolina, qué rico que nos estés viendo, ojalá seas más juiciosa con nuestros directos. Tengo por aquí a Ivette Alarcón, nos dice, saludos, bonito evento, te voy a poner, voy a resaltar por aquí la pregunta, y nos pregunta, ¿la pérdida de escamas en las alas de las mariposas les afecta de alguna manera? No, la pérdida de escamas, o sea, hasta cierto punto es tolerable las mariposas. Igual, pasado cierta cantidad o porción de las alas, sí les afecta, pero generalmente en algunas especies, incluso esas escamas les sirve como mecanismo de defensa, entonces es tolerable la pérdida. Algunas escamas de mariposas son incluso tóxicas, ¿sí? Que pueden causar Así, reacciones alérgicas. Si hay algunas, sobre todo en las polillas, es un mecanismo de defensa. Entonces, cuando ellas se sienten amenazadas, a veces sacuden las alas y liberan ciertas escamas o pelos que también son un tipo de escamas. Y esas a veces son urticantes o tienen capacidad de producir reacciones alérgicas o vómito. Entonces también se puede wow, perder ciertas escamas. no Lo que tenía les ni afecta a las mariposas, ¿no es cierto? Normalmente las mariposas tienen estas alas que son como membranas y esas membranas están cubiertas por escamas. Una analogía simple para entender es más o menos los techos de las casas coloniales acá en la sierra o en los Andes. ¿No es cierto? Sus estructuras, así más o menos son las escamas de las mariposas. wow. Y aquí tengo otra pregunta de Ivette, nos está diciendo, ¿los ojos detrás de las alas, estos ocelos, sirven para la identificación de la especie? Sí, en algunos casos se utiliza las estructuras de los patrones de las alas, pero en entomología el carácter más útil o más confiable para la descripción o identificación de una especie es la genitalia, las estructuras de los genitales, de los machos sobre todo. Eso es lo que puede ayudar a definir casi por completo una especie de otra. Entonces, generalmente se hace disecciones de Claro, los genitales y ahí se revisa. ya. Por aquí, Shinichi nos pregunta, Morpho Pleiades is now Morpho Eleanor. Bien, pues, saludos a Shinichi, es mi amigo y es uno de los investigadores más importantes, creo yo, ahora que existen en mariposas. Con él he trabajado, fue mi compañero en la época de doctorado en Gainesville
y es uno de los taxónomos mejores que hay en estas épocas. Entonces, sí, le saludo igual y sí, seguramente está viendo algunas de las mariposas que tengo. Bueno, Shinichi Shinichi, igual. Nakahara. Sí. Por aquí también nos está saludando Jaime Culebras, está quedando hermosa esa morfo. Bueno, vamos a seguir con algunas preguntas que tengo aquí preparadas. Por aquí, aproximadamente cuántas hay del género, ya pasamos a esa pregunta. Sí, como Bueno, 29. Sí. mostraste algunos ejemplos de morfos con respecto al tamaño. ¿La más pequeña de todas se tiene registro? ¿Y cuál es la más grande de todas las morfos? Sí, bueno, esta de aquí que mostré, Zuleposki es la más, entre las más pequeñas, la que es medio blanca. Okay. Sí, y la más grande, entre las más grandes, está esta Morpho Didius, que más o menos, no sé, medirá unos 13, 14 centímetros, un poco más. Esta es una de las más grandes que hay. Ya. Sí. Y adentrándonos ya en este tema fascinante del color, Sebastián, nos estabas comentando que ellas no tienen un color en sí, digámoslo, no sé si químico, tienen unas estructuras pequeñitas que dan ese tipo de visos. ¿Qué nos puedes Sí, contar acerca del color? sí, básicamente hay, en las mariposas hay como dos mecanismos de coloración. Una es estructural, que es este tipo de mariposas de las morfo. Entonces ahí básicamente estas escamas tan pequeñitas tienen microestructuras y ahí va a reflejar o repeler ciertas ondas de luz. Entonces el color va a variar un poco de acuerdo al ángulo de incidencia de la luz, ¿no es cierto? Y como les mostré, esta mariposa, cualquiera de estas, cambia la coloración un poco, la intensidad de acuerdo al ángulo que le esté golpeando la luz, ¿sí? Y otra cosa que es interesante y se hace en biología, bueno, en entomología, para que diferenciar cuál es un color estructural de cuál es de otro color de pigmentos. Aquí tengo alcohol, entonces si es que yo pongo una gota de alcohol en las alas de la mariposa, va a perder casi la coloración, ¿no es cierto? Va a volver un tipo medio amarillo, medio verde. Eso es porque esas microestructuras están siendo bloqueadas, la capacidad de repeler o absorber los tipos de luz. Entonces, ahora pierde la capacidad, pero después de un ratito ya se va a evaporar el alcohol y va a recuperar ese color. En cambio, hay otro tipo de coloración en mariposas que es una coloración a través de pigmentos. ¿Sí? Entonces, eso es como este tipo de mariposas son un piérido y eso es un tipo de coloración por pigmentos. En cambio, lo de las morfo es un color estructural y eso va a depender del ángulo y incidencia de la luz. Ya, Ahora, sí, es, existen también mariposas que son transparentes. Entonces, hay algunas mariposas que son transparentes, sí, que tienen escamas, pero estas escamas en muchos de los casos son transparentes. Y ese es un tipo de coloración también o estrategia de vida de algunas mariposas. Aquí hay 4 ejemplos de diferentes especies y diferentes géneros de mariposas que utilizan la transparencia como un mecanismo de defensa. Estas mariposas generalmente viven en las partes bajas de los bosques, en el sotobosque, y al ser transparentes es un camuflaje casi perfecto, ¿no es cierto? Porque permite ver la parte posterior de la naturaleza o la vegetación y eso les hace casi invisibles. Entonces también hay variación en eso, en cuanto a coloración. sí, es un tema muy fascinante porque para nosotros los artistas que nos dedicamos a representar la naturaleza, el color en las mariposas es casi que un color espiritual, porque eh, cobra sentido cuando está la luz del sol y todo esto que nos comentas, este entramado de diseño en miniatura, refleja la luz, refleja, supongo, algunas longitudes de onda, Sí, y es todo un... Yo ya estoy viendo la mariposa de Paula que está cobrando vida, por lo menos una de las alas, Sebastián. Cada parte de la mariposa supongo que tiene un nombre, ¿cierto? sí. ¿Cómo se llaman esas alas, o por lo menos esa sección del ala que Paula está trabajando? Háblanos un poco de esa anatomía de
de la mariposa? Bueno, como Paula está dibujando, ¿no es cierto? Ella está, la parte de la izquierda, lo que todavía no está con color, eso es la venación, se denomina de las alas. Como les decía, las alas están compuestas por unas venas y además tienen unas membranas, ¿sí? Entonces, en taxonomía, para la identificación o clasificación de las mariposas, se utiliza la venación de las alas. Entonces, cada una de esas venas tiene un nombre, ¿sí? Y también cada una de las secciones donde se juntan las venas, se forman celdas. Entonces, justo, bueno, está cerca, Paula, de la celda discal, se llama, que es una de las partes más grandes, donde se unen dos venas, o tres o cuatro venas. Entonces, cada una de esas estructuras tiene su nombre, hay radial, media, cubital, hay varios nombres, humeral, ¿sí? Y las estructuras que ya les digo que se forman con la unión de esas venas también tienen nombres. Entonces, eso generalmente se utiliza para la taxonomía. Igual, la parte basal es donde está unida la ala hacia el cuerpo, ¿no es cierto? Y la parte apical es la parte final. Bien, tiene toda una complejidad en términos, bueno, como en la mayoría de áreas de la ciencia, ¿no? Sí, Cada elemento del organismo tiene un nombre distinto y pues supongo que ahora con la genética todo este conocimiento de terminología se amplía pues al cubo. Voy a mandarle un abrazo por aquí también a otras personas que nos saludan. Diana Lisset dice que tiene entonces sentido cuando las mamás decían no toquen esa mariposa que le da karate. Bueno, ha de ser alguna creencia por ahí. Marciana también nos está diciendo que viendo todos esos especímenes y ese fabuloso dibujo de Paula, ya me antojó de ponerme a dibujar mariposas esta noche. Gracias por compartir su bello trabajo. Gracias por esas palabras. Qué rico que estés pintando mariposas y que te inspiren este tipo de directos que estamos haciendo. Y por aquí, Norby López nos dice que un gran evento. Felicitaciones a Paula y Manuel por su compromiso con la ciencia y la conservación. El arte. Gracias a Sebastián por compartir sus experiencias y conocimientos sobre las morfo. En la Orinoquía de Colombia, en la Serranía de la Macarena, parte del escudo guyanés, hemos evidenciado unas poblaciones que seguramente representan subespecies. Saludos a nuestra querida Cuenca. Visit Cuenca, Ecuador. Un abrazo para todos desde Bogotá. Norby, ahí estuvo un mensaje bastante emotivo y nutrido. Tienes que ir, ya has estado en Colombia, Sebastián. Sí, he estado en Bogotá y también estuve el año anterior en Medellín en un congreso de entomología, de mariposas Ay, igual. bueno, hay que ir a Y la conozco Sierra un poco, sí. allá para que veamos lo que nos dice Norby. Bueno, Edna Castellanos nos dice que si tienes algún modelo a escala que permita ver cómo es la estructura que hace que percibamos el color de las mariposas. Pero supongo que es algo lo que ya mencionaste ahorita, que pusiste alcohol y esto, ¿no? Sí, y justo este rato O tienes ya un... está casi seca. Perdón, ya volvió a la coloración. Puse en esta, la creo. A ver, grande. Ya Ok, regresó a ya. la coloración. Sí, lo que hace el alcohol es interferir estas microestructuras que están en las alas. Sí, bloquea la capacidad de reflectancia de las alas. Claro. Entonces, el momento que se Eh, evapora, recupera esa característica. me surge otra duda, Sebastián, y es las mariposas, en particular el género morfo, de qué se alimentan, qué hábitos tienen en general, la dieta, la reproducción. Eso sería muy, muy rico conocerlo. Sí, bueno, los mariposas y algunos otros insectos tienen una metamorfosis completa, sí. Entonces, nosotros generalmente hemos visto eso o hemos escuchado la metamorfosis en ranas, pero en los insectos es una metamorfosis mucho más compleja. Y la metamorfosis Claro. o el estado de desarrollo tiene varias etapas, ¿no es cierto? Desde huevos, cuando una hembra que se ha reproducido deposita un huevo en unas hojas, por ejemplo. Después de eso nacen unas orugas, es el segundo estado de desarrollo. Y después, ya cuando se alimentan, que es una de las etapas de mayor alimentación de la mariposa, ahí pasa a ser pupa, ¿sí? Se convierte en estos capullos o pupas.
Ahí es donde se da el proceso de metamorfosis más grande. Se da una reconstrucción casi completa del organismo. Y después lo que nosotros vemos normalmente volando, esos son los estados adultos, ¿sí? Esa es la etapa final de la vida de la mariposa. Entonces, las mariposas, se cree una de las razones por qué son tan diversas, es porque tienen este tipo de metamorfosis completa. Y al tener este tipo de metamorfosis completa, permite que no exista competencia entre adultos y maduros, porque las orugas, por ejemplo, se alimentan de las hojas, ¿no es cierto?, de tejido vegetal, y los adultos generalmente ya no tienen mandíbulas y solo se alimentan de líquidos. Entonces no compiten por el mismo recurso. Ahora, ¿de qué se Ok. alimentan las morfo? Cuando son larva, cuando son gusano o sí, larva, tiene una gran variedad de plantas de las que se alimentan, fabáceas, algunos, depende de la especie básicamente. Y cuando son adultos, en cambio, lo que hacen ellos es, la etapa adulta también es la última etapa de desarrollo y es la etapa reproductiva. Entonces, básicamente lo que están haciendo los mariposas es tratar de encontrar pareja para reproducirse. ¿Sí? Entonces no invierten mucho tiempo en cuestiones de alimentación y lo que hacen es generalmente algunas visitar flores, pero en estas mariposas más grandes se alimentan de frutos en descomposición. Entonces alguna vez cuando han visto un mariposario van a ver que les ponen frutas, ¿no es cierto? Mango, papaya, guineo, piña, y ahí están las mariposas alimentándose, los adultos. Entonces es una etapa donde ellos han acumulado ya bastante energía, por eso tienen los abdómenes a veces gruesos, y lo que están haciendo es buscando pareja para reproducirse. Entonces, cuando Ya. son larvas, se alimentan de hojas, de distintas familias de plantas, y cuando son adultos, buscan néctar en algunos casos, otros azúcares de hojas de frutas en descomposición. Sí, y también hay algunos que tienen un comportamiento súper interesante que se llama mood puddling o charqueo, que sería la traducción más o menos. Es lo que normalmente vemos, ¿no es cierto?, cuando bajamos hacia la costa o hacia el oriente, agrupaciones bien grandes de mariposas alrededor de los ríos o de charcos. ¿Sí? Es lo que están haciendo ahí, todos los que están ahí son machos primero, y ellos están buscando sales, generalmente sodio y otro tipo de sales, que lo que hacen es absorber y después de esas sales ellos incorporan al momento de la reproducción, ¿no es cierto? Cuando buscan una hembra, no solo pasan el esperma, sino también pasan otros compuestos químicos. A eso se llama regalo nupcial, ¿sí? Wow. Y intercambian y la hembra utiliza esas sales para la formación de los huevos. Entonces, por eso generalmente se ve grandes agrupaciones de mariposas alrededor de playas en ríos o charcos. Lo que están haciendo es buscando sales los machos. Las hembras de las morfo, todos los que he mostrado aquí son machos. Las hembras son un poco menos llamativas, algunas son de coloración un poco menos intensa, el azul, son mucho más raras de ver. Generalmente se alimentan de frutas en descomposición y son menos conocidas que los machos. Los machos también tienen un comportamiento territorialista súper fuerte. Nuevamente se les ve, ¿no es cierto?, comúnmente por los quebradas, por los ríos, por las carreteras, volando a estas mariposas azules. Lo que en realidad ellos lo que están haciendo es defendiendo el territorio que tienen de reproducción. Entonces pasan patrullando ese territorio, volando, buscando otros machos. Cuando encuentran otro macho, van e intentan pelear o ahuyentar a ese macho de esa zona. Sí, por eso se les ve constantemente volando y parece que están volando lento. Están patrullando el área de donde viven y donde se reproducen. Úpale, qué información tan interesante, Sebastián. Se me viene a la mente otra pregunta y aquí me ayudó alguien que ya la está formulando y es, bueno, Consuelo Romero, te la voy a saltar por aquí. Consuelo nos está preguntando cómo se puede diferenciar una mariposa de una polilla. Pero antes de responder esta pregunta, Sebastián, yo me estaba pensando en que uno piensa, de pensar, valgan las redundancias. Esta mariposa es muy bella a nivel de color, de estructura. La larva, la oruga, ¿es igual de colorida o más bien Sí, no la tiene nada que larva. ver En con... este género, sí, la larva es generalmente colorida. Es de colores rojo, intenso. Sí, es bien llamativa. En otras mariposas no hay esa como concordancia. Generalmente el adulto es de un color intenso y la larva es más críptica.
pero en estas morfos sí, la gran mayoría de larvas son súper conspicuas o llamativas. Y las larvas se defienden Ya, químicamente, ¿no es cierto?, con los pelos que tienen urticantes. sí. Bueno, y la pregunta de Consuelo es, ¿cómo se puede diferenciar una mariposa de una polilla? Eso es algo que sí, también siempre me he preguntado, Sebastián. Ya, bueno, primero, es relativamente simple, pero no hay una definición todavía como taxonómica válida para separar entre diurnas y nocturnas. Sí, digo eso porque hay mariposas que nosotros conocemos o están dentro de la gran mayoría de mariposas diurnas que vuelan en la noche. Hay una familia que se llama Edílidae, que es de mariposas diurnas, pero es exclusivamente nocturna. Y en cambio hay mariposas nocturnas que vuelan de día. Hay varios esfíngidos, hay varios Erebidae que son activos durante el día. Pero bueno, para diferenciar una polilla de una mariposa, una de las cuestiones más fáciles es verles las antenas. ¿Sí? Las antenas de las polillas es como si fuera una pluma de una gallina. Y en cambio de las mariposas es más filamentosa, no tiene esa estructura como de pluma. ¿Sí? Otra forma de ver que se aplica a algunas, no a todas, es la forma en la que se posan cuando descansan. Si uno ve a una mariposa, generalmente junta las alas cuando está detenida sobre una vegetación o sobre, pues, está parada, ¿sí? Junta las alas. En cambio, los polillos cuando están en reposo ponen las alas hacia abajo. Sí, eso igual es fácil de diferenciar. Y la diferencia más, digamos, científica es por una estructura que tienen en las alas, las polillas, que es una estructura súper pequeñita, como un espino más o menos, que le ayuda a unir las alas anteriores con las posteriores, pero eso se necesita en la gran mayoría de especímenes un microscopio o estereomicroscopio para ver, porque es algo bien pequeñito. Pero lo más fácil es las antenas. ¿Sí? Antenas como si fueran una pluma de una gallina, eso es una polilla. Antenas como un filamento, esas son mariposas diurnas. Ópale, mira, pues eso es toda información nueva para mí. Vale la pena recalcar que Consuelo, quien formuló esta pregunta, hace parte de arte y conservación y está haciendo unas mariposas impresionantes en dibujo. Ya pronto vamos a compartirlas con todos ustedes a futuro. Entonces, gracias, Consuelo, por estar tan interesada en el tema de mariposas. Por aquí nos pregunta Yasmín Revelo, o Jazmín Revelo, hermoso color, ¿qué relación tienen, hermoso color, qué relación tienen con el color de cuando son orugas? Bueno, ya nos respondiste un poco de eso, ¿cierto? Pero se Sí. relaciona el azul que tienen cuando están en este estado de la metamorfosis con el color que tienen cuando son orugas o... No, no, el color azul solo está presente cuando son adultas. Ahí también vi una pregunta, el color azul es un color súper raro en la naturaleza, ¿sí? Y generalmente está asociado a toxicidad. Entonces, los insectos, por ejemplo, que son azules, tienden a ser tóxicos o ellos tratan de comunicar que son tóxicos o venenosos también, ¿no es cierto? Tóxicos es que al comerse puede causar algún daño y venenosos que puede infringir algún daño, inocular el veneno. Pero el color azul generalmente en la naturaleza es súper raro, ¿sí? Sí. Es un color que De, no es común. de hecho, también en la botánica, las flores que son azules, un azul puro o el pigmento azul en la naturaleza es muy complicado de Sí. conseguir. O sea, apenas están algunas especies. Igual Listo. Entonces, Igual, bueno, en los insectos y en especial en las mariposas, ¿no? Hay un fenómeno que se llama mimetismo, ¿sí? Y dentro de ese mimetismo hay como diferentes tipos de mimetismo batesiano y mulleriano. Y básicamente es que un organismo que no es tóxico o venenoso se aparenta ser, ¿no es cierto? Se parece a otro o comparte el mismo patrón de coloración. Uno que no es tóxico copia el color de otro que sí es tóxico. Eso es un mimetismo batesiano. Y en cambio, un mimetismo mulleriano es cuando todos los individuos de diferentes especies comparten el mismo patrón de coloración. Por ejemplo, hay mariposas que todas son rojas, esas en teoría todas son tóxicas, o sí. Y eso fue sí, descubierto en las mariposas. Henry Walter Bates descubrió en los heliconios hace muchísimo tiempo y Muller describió el mimetismo mulleriano que igual se aplica a serpientes y a otros grupos de animales. úpale, impresionante. Aquí hay dos preguntas que tienen que ver
Y ya por ahí nos habías mencionado algo, Luisa Fernanda Chávez, un saludo para ti, Luisa Fernanda, que si tienes una pareja para que podamos ver la diferencia, pero hasta donde entendí es en la genitalia de las mariposas, donde se O ve esa sea, claro, la genitalia es completamente diferente entre macho y hembra, ¿no? Pero la diferencia, lo que hablaba antes, es para poder identificar entre especies, se ve la variabilidad en la genitalia, ¿sí? ah, Ya. y en Ahora, en las macho y mariposas y en los insectos generalmente hay una cuestión que se llama dimorfismo sexual, ¿sí? Que básicamente indica que el macho es diferente a la hembra. Y en las mariposas hay otro término que se utiliza que se llama dicromatismo sexual, que básicamente el macho y la hembra son de diferentes colores. Ahora, de morfos no tengo ejemplos aquí, pero sí tengo de otras mariposas. Estas de aquí se llaman catastictas del grupo que yo estudio. Esta es una especie que se llama Catastita anaitis, que es una especie relativamente común de acá de Ecuador y de otras partes de Sudamérica, y esta es la hembra. Entonces, bueno, no se ah, ve tanto, pero la una es blanca, no la hembra. Y el macho es de un color así medio gris o medio marrón. Entonces, aquí hay una diferencia de dimorfismo sexual y de dicromatismo sexual, diferencia en color entre los sexos. ya. Y en las morfo, entonces es un poquito más difícil encontrar esas diferencias. No es más difícil, no es más difícil encontrar a las hembras. Las hembras son súper Ah, escasas en las colecciones, incluso hay algunas especies que no se conocen las hembras todavía. Sí, son súper raras de encontrar. Y la hembra es más fácil de diferenciar porque no tiene tanta coloración azul. Generalmente tiene partes oscuras y no tanto azul. Pero son muy raras en las colecciones. Como explicaba genial. hace un rato, ¿no es cierto? Este comportamiento de poodling, de charqueo, de que los machos buscan sales, ese es uno de los mecanismos que se utiliza para colectarles. Entonces, la investigación de mariposas se basa bastantísimo en cebos o atrayentes. Entonces, por eso la gran mayoría de colecciones en el mundo están llenas de especímenes machos, porque son los más fáciles de atraer y de colectar. Ah, mira pues, eso sí también es nuevo. No tenía ni idea que las hembras eran tan esquivas Sí, son en más este raros. grupo de... Sí. Ya. Bueno, Amalia, un abrazo también para ti. Nos está aquí mandando saludos. Por aquí ya resalté tu mensaje. Y Tatiana Santander García nos dice, felicitaciones por el evento, muy interesante. Saludos a Sebastián. Y te pregunta, ¿cuánto tiempo vive una mariposa y cuáles serían los principales depredadores de la morfo? Esa es una preguntita que yo ya iba a formular, pero aprovechemos que Tatiana la hizo para que Sebastián nos comente un poco. Ya, primero, saludos de Tatiana. Nos conocemos de Quinquito. Ella trabaja con aves y muchos saludos. Ahora, ¿cuánto vive una mariposa? Es la típica respuesta del biólogo, depende de la especie. Sí, pero no viven mucho como adultos. Sí, como adulto no viven mucho. La gran mayoría de la etapa de desarrollo de las mariposas, ellas pasan como larva o como pupa. Sí, entonces, por Ya. ejemplo, para poner un ejemplo, una mariposa de estas morfo puede vivir como adulto unos 2 o 3 meses máximo, pero como larva puede pasar varios meses alimentándose y como pupa también puede pasar 1 o 2 meses en estado de pupa. El adulto es la última etapa de desarrollo donde básicamente se enfoca en la reproducción. Entonces los machos no tratan de gastar mucha energía en otras actividades más que buscar hembras para poderse reproducir. Sí, pero en promedio va a depender bastantísimo de la especie, de la zona donde viven. Hay especies en las partes altas que tienen un rango de vida mucho más largo, sí, porque las condiciones climáticas son más complicadas. En cambio, en las zonas más bajas, la tasa de reproducción de los insectos es mucho más grande. Entonces pueden existir varias generaciones de un año. Sí, eso se llama voltismo en entomología. Entonces, univoltismo es cuando solo tienen una generación por año y multivoltismo es cuando tienen varias generaciones por año. Y va a depender bastantísimo de las condiciones climáticas. Bueno, Sebastián, genial. Estoy aprendiendo, estoy aquí, menos mal esto queda grabado porque después tengo que tomar nota de todo lo que estás diciendo porque está súper interesante. Bueno, Melissa Kimberly estaba preguntando cómo poder identificar el dimorfismo. Eso que suena es el tajalápiz o el sacapuntas que Paula usa para hacer su dibujo. Es como un motor en el fondo.
¿Cómo poder identificar el dimorfismo? Bueno, ya nos comentaste algo de esto. Eh, ¿Tiene algún nombre el estudio del color en las mariposas, Sebastián? El Tus nombre del color, no, de lo que sé, no. Pero no, sí. No, no, no. Justo ahora, este mes salió un número bien grande de una revista sobre el color y no, es lo que he leído, no hay un nombre específico de insectos, no creo. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo dura una mariposa en estado adulto? Yo te respondo, depende de la especie, Diana Lisset. Eso Lo es lo acabé de que... aprender, pero ya, pues, Sebastián nos respondió algo de esto. Eh, Consuelo nos pregunta, ¿qué nos puedes decir sobre los ojos de la mariposa? No los ojos que están por detrás de las alas, sino los ojos de verdad, verdad. Ya. Es igual, bueno, es un Que campo también tienen mariposas. súper interesante de investigación y también un poco complejo, pero básicamente los insectos tienen tres tipos de ojos, ¿sí? Durante su vida. Un tipo de ojo que solo está presente en las larvas y después cuando son adultos generalmente están compuestos por dos tipos de ojos, unos compuestos que son los grandes que se ven a los lados y unos ojos simples o ocelos que están generalmente en la parte superior de la cabeza. Los ojos compuestos son básicamente cientos o miles de omatidios, se llama cada una de las estructuras, y asemejan como un cernidor, ¿no es cierto? Una estructura o el típico ojo de las moscas que podemos ver. Ahora, ese ojo supuestamente es el que ve, ¿no es cierto?, los colores, las formas. Y los omatidios o los ojos simples que se encuentran generalmente en la parte superior de la cabeza de los insectos, en cambio, solo captan el cambio en luminosidad. Entonces, con eso ellos pueden más o menos, es lo que se cree, ¿no? Guiarse cuando vuelan de acuerdo al cambio de luz, pueden también activar su metabolismo. Y otra de las teorías sobre el uso de estos omatidios o ojos simples es que pueden ver o sentir el cambio de luz y eso puede implicar la presencia de un predador. ¿Sí? Entonces tienen ojos compuestos, que son los grandes que vemos, que parece un cernidor, y ojos simples, que generalmente están en la parte de la cabeza, la parte alta de la cabeza. Bueno, si quieren ver en detalle los ojos de una mariposa, quiero invitarlos a que visiten las redes sociales de Sebastián, que aparte de ser un investigador, pues de talla mundial, es un fotógrafo impresionante. Así él insista que es apenas un aficionado, pero a mí me parecen impresionantes esas fotografías macro con esta técnica del focus stacking, si no estoy mal. Sebastián, ¿dónde pueden las personas ver tu trabajo en fotografía de insectos, de macrofotografía? Bueno, tengo una cuenta de Instagram y también tengo una página web. Entonces, la página web es mi nombre, ¿no es cierto? sebastianpadrón.com y ahí pueden encontrar información de mi investigación, lo que hago, igual las publicaciones científicas están libres y también ahí están mis fotos. Me dedico a la fotografía como un hobby más, aunque a ratos se vuelve ya más complejo el hobby, pero no me considero profesional para nada. Y en un rato les pongo el Instagram para que vean lo impresionante que es ver estos animales ya con el ojo y el lente adecuado. Voy a volver por aquí a mis comentarios. Diego Mosquera, bueno, María Susana nos felicita por el evento y nos está saludando desde Bolivia, Potosí. Diego Mosquera nos saluda, un abrazo Diego. Genial como siempre, pregunta extraña. ¿Por qué se llaman butterfly en inglés? ¿Alguna idea, Sebastián? Bueno, sí, más o menos. Se supone que el nombre butterfly viene de mantequilla, o sí, manteca, butter. Sí, es del color blanco o blanquecino, y eso hace referencia a una mariposa de esta familia Pieridae, y básicamente desde ahí viene el nombre común, que es un color como manteca o blanco o amarillento. Eso es en teoría de lo que conozco del origen de la palabra butterfly. Sí. Diego, ahí estuvo tu respuesta. Por aquí Diego Rocha también nos saluda desde Putumayo. Un saludo, Diego. He visto esos en Forbestra olivencia. Forbestra olivencia. Algunas larvas de otras especies simulan esta por su toxicidad. No estoy seguro si hay otros reportes de Forbestra olivencia en Colombia. ¿Cuál es la Forbestra olivencia?
Forbestia olivesia es, de lo que creo, es un hitómino, creo, no estoy muy seguro. Es una subfamilia dentro de los ninfálidos, creo. Ese es el género Forbestia. Y Bueno, sí, bueno, entre larvas igual hay es súper complejo, ¿no? Hay patrones de mimetismo, de aposematismo también, que es mostrar la coloración llamativa para comunicar que existe alguna toxicidad o algún peligro. Y seguramente hay muchísimos ejemplos de mimetismo dentro de estos grupos. Ahora, los hitóminos es uno de los grupos más difíciles de identificar y trabajar. La gran mayoría y son transparentes como esto de aquí. Este creo ya que te es un pongo. género que se llama Greta, sí, Greta Uy, qué andromica creo que es, sí. Entre estas mariposas hay muchísimas cientos de especies, la gran mayoría son transparentes y están relacionadas a las solanáceas, pero la taxonomía es súper compleja, son muy difíciles de identificar. allá. Diego nos está por aquí ya aclarando la duda. Perdón, es una mariposa de cristal de color azul. Ya nos Sí, está sí, aterrizando. un hitómino, sí. Listo. Cajota nos saluda desde Cundinamarca. Un abrazo, Cajota, desde la comarca del Cóndor. Por aquí estamos también en esa zona. Osvaldo Cortés, un saludo a todos. Osvaldo, también para ti un saludo fraterno. Diana Lisset nos hace otra pregunta. Eh, También se me adelanta, pero qué rico que la gente esté tan conectada con el tema. Aprovechemos que tú formulaste la pregunta. ¿En qué estado de conservación se encuentran las especies de mariposas morfo? Sebastián, ¿qué sabemos Mm, Sobre del conservación. estado de conservación de este grupo Bueno, tan... como son uno de los grupos más llamativos y más colectados, se conoce un poco sobre el estado poblacional. Hay algunas especies que son súper comunes, son abundantes y que no están, no se podría considerar que no están amenazadas. ¿Sí? Igual, para entender el estado de conservación de una especie se necesita monitorear durante bastantísimo tiempo. Igual, conocer la área de distribución, conocer las plantas hospederas, solo ahí se podría como emitir un criterio de conservación. Ahora, estas mariposas, como han sido tan llamativas, también han sido traficadas. Es uno de los grupos más traficados de mariposas que hay. Pero la gran mayoría de especies no están como en problemas de conservación. Hay otras especies que son mucho más raras de otros grupos taxonómicos dentro de las mariposas que esas sí que están amenazadas. Por ejemplo, aquí tengo una de las mariposas más bonitas que hay y entre las más codiciadas por los vendedores y traficantes de mariposas. Uh, Esta es una mariposa que se llama Uf, Prepona Claudina, antes se llamaba Agrias, y aunque hay algunos entomólogos que no les gusta que dejó de llamarse Agrias, ahora se llama Prepona. Entonces, esta mariposa es una de las más bonitas, más traficadas, ¿sí? Y este grupo son súper sensibles en cuanto al hábitat donde viven. Entonces prefieren lugares o bosques que estén en estado bueno de conservación. Entonces estas sí están como amenazadas, igual son traficadas porque son costosas para los coleccionistas. claro. Bueno, voy a seguir por aquí con algunas preguntas del público. Eh, Diana Lisset nos está saludando desde Popayán. Bueno, un saludo. Jaime nos pregunta por aquí, voy a resaltar, ¿cuáles son las especies de mariposa que tienen pigmentos azules? O sea, que no tienen azul estructural. Creo que son muy raras y depende la intensidad del azul, ¿no? Por ejemplo, tengo una especie que se llama Pseudoatera y tiene unas tonalidades pequeñas de azul, pero muy pequeñas. Tal vez eso es un color a través de pigmentos. Este es un satirini que vuela en las partes bajas de los bosques. Pero la gran mayoría de mariposas que tienen el color azul intenso es un color estructural. Y las morfa no son las únicas, ¿no? Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de otros géneros y otras familias de mariposas que igual tienen coloración azul intensa estructural. Es uno de los que más se parece a las morfo, pero son más pequeñas, es estas arqueopeponas. Sí, este es Uf, un grupo de mariposas igual relacionadas a las morfo,
No son tan grandes, las morfos son mucho más grandes. Aquí les pongo para comparación una morfo y una arqueopropona, para que vean la diferencia en tamaño. Esta es una morfo y esta es una arqueopropona. ¿Sí? Entonces, Uy, qué belleza. No, no. y ahora Y, hay esta, ¿no es cierto? Arqueopropona. También hay otros, licénidos se llama la familia, que también son azules de estructural. qué ¿Sí? lindo. Y Uno tiene una... igual hay algunos riodínidos que también Uy, tienen belleza. azul. Y existen licénidos, que son estas mariposas que mostré hace un ratito. Esta es una de las más pequeñas que he colectado, cual para que vean y tengan una referencia. Las morfos son mariposas grandes, ¿sí? Y esto de aquí Claro. es el licénido, Sí, es bien pequeñita. ¿sí? Igual tiene un Entonces, color estructural. no, espectacular. Ya me acabaron los guapos y todos los adjetivos de asombro. Eh, bueno, por aquí nos dicen que hermosas. Paola Díaz Urbina nos dice que genial, que ella ama las mariposas. También nosotros las amamos, por eso estamos haciendo este directo con nuestro amigo Sebastián, que es un experto en el tema, con Paula. Miren cómo ya va esa mariposa allá en el papel. Ahí nos fuimos un momentico, pero creo que ya volvimos. Ya volvimos. ¿Me Sí, escuchas, Sebastián? sí, sí. Bueno, listo. Por aquí nos preguntan que, bueno, que saludos desde Guatapé, Antioquia, que si conoces protocolos de cría de morfos con fines educativos. Pero bueno, Eh, no es el bueno, tema directo, pero si nos puedes hablar un poquito de esto. sí, o sea, como les decía, esta es una de las mariposas más comúnmente encontradas en mariposarios, en lepidoptarios. Entonces, existen protocolos en internet de crianza. Es una mariposa, algunas especies, ¿no? Relativamente fácil de criar. Entonces, si ustedes ponen en internet morfo crianza, van a encontrar seguramente la planta hospedera y el protocolo a seguir. Lo importante de la crianza de mariposas es tener la planta hospedera, ¿sí? Para alimentar las larvas. Y como les contaba antes, las larvas es la etapa de desarrollo donde más se alimentan las mariposas. Entonces se necesita tener bastantísimas plantas hospederas para poder tener una población viable para las exhibiciones, por ejemplo. Entonces uno de los problemas más grandes que hay en los lepidoptarios es tener la planta hospedera. Otra opción es comprar lugares o granjas de mariposas que estén legalmente constituidas y reconocidas, y ellos venden las pupas. Entonces las pupas se puede comprar y se tener en un ambiente un poco cálido, y a los pocos días van a tener adultos. Los adultos, en cambio, se les alimenta con fruta. Y en el laboratorio donde yo trabajaba y hacía mi doctorado, ahí crían unas mariposas que están en peligro de extinción en la Florida, y han encontrado que el mejor alimento para las mariposas adultas es el Ah, Gatorade de sandía, porque tiene azúcares y además tiene otros componentes que las mariposas les gusta. Entonces, lo que hacían ellos es en cotonetes de algodón untar Gatorade, ponían y llegaban las mariposas a alimentarse. mira que me hace acordar de el perfume que usan para atraer a los jaguares a las cámaras trampa también, ¿no? Que es Claro, no me acuerdo, es uno así como Chanel o algo así. sí, No el me Calvin acuerdo. Klein creo que es. Ahí Diego nos ayudará. A las Por aquí mariposas Consuelo nos pregunta que cuántas mariposas tiene. Dime, Sebastián. A las mariposas, en cambio, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene el concepto de los que estudiamos las mariposas, que es un trabajo sencillo de correr con una red como loco detrás de una mariposa, pero en realidad la gran mayoría de la colección es un trabajo bien duro. ¿Y por qué? Porque se utiliza atrayentes para colectar las mariposas. Y el mejor atrayente que se ha encontrado acá para esta región de Sudamérica es el pescado descompuesto. Sí, Ah, ok. entonces pescado descompuesto de varios días, 15 días, 20 días, y además se puede adicionar orina humana, ¿sí? Ese fermento es el que mejor les atrae a las mariposas. Entonces es un trabajo bien duro y bien complicado.
Y generalmente cuando voy con mis estudiantes al campo, una de las pruebas o parte del desarrollo de ellos en el campo es utilizar estas trampas de mariposas con cebos. Claro, y ahí entonces el voluntario es el que va a traer las mariposas. Claro. Sebastián, Consuelo nos preguntaba que cuántas mariposas tienes en tu colección y me gustaría hablar o mencionar que a veces es difícil entender que las colecciones son necesarias, colecciones científicas, para que se puedan hacer estudios serios acerca de las especies y estos estudios puedan derivarse en procesos de conservación concretos, ¿cierto? Claro. Ahorita estábamos hablando y hablamos cuando estuve visitándote en Cuenca, la cantidad de mariposas que están en las colecciones de universidades y de museos y que han sido vitales para poder estudiarlas. Hablábamos que hay sitios donde hay más de 1 millón o millones de especímenes de mariposas, ¿cierto? Sí, o sea, primero igual, lo que hay que aclarar es que esto no es como una colección de afición, de tener algo bonito o algo llamativo, no. Todas estas colecciones responden a preguntas científicas, ¿sí? Igual hay legislación ambiental que regula la colecta y mantención de las colecciones. Entonces, al comienzo, yo trabajo en la Universidad de La Soya y soy profesor e investigador y también soy director del Museo de Zoología de la universidad. Entonces, ahí tenemos una colección y parte de esto es de esa colección. Entonces, las colecciones son fundamentales, ¿sí? Es una de las cosas más importantes que se tiene en biología y es porque ahí logramos tener como el registro de una especie, ¿sí? Y ahora, antes las colecciones básicamente era trabajar con caracteres morfológicos, por ejemplo, pero desde hace unos 20 años se han comenzado a incorporar nuevas tecnologías y ahora es posible extraer ADN de especímenes de 100 años o más, ¿sí? Y igual con eso hay como proponer estrategias de conservación. Toda nuestra investigación, a la final, lo que tratamos de proponer son estrategias de conservación, ¿no es cierto? Si es que no conocemos lo que hay en un país o en una zona determinada, ¿cómo vamos a proponer para que sea conservado? Entonces, eso es una cosa como para aclarar. Ahora, la colección, no, yo como les digo, no colecto por los colores llamativos. Lo que les estoy mostrando aquí es como un muestrario que sea llamativo, pero básicamente mi colección está enfocada en ciertos grupos o géneros de mariposas. ¿Y por qué? Es porque con eso estoy tratando de responder preguntas. Entonces, por ejemplo, mi área de investigación trata bastante sobre la taxonomía, tratar de ordenar esos nombres, tener una estructura que sea fácil de utilizar para otros proyectos en cuanto a los nombres de las mariposas. Pero también trato de responder preguntas sobre la evolución. ¿Cuándo, por ejemplo, se originaron estos grupos? ¿Qué influencia tuvo la corrida de los Andes para la aparición de todas estas mariposas o la diversidad? Solo comprendiendo cómo se origina esta biodiversidad, vamos a ser capaces de proteger esta biodiversidad en un futuro. Claro. Sí, ya se me fue el audio por un segundito por aquí, ya volví. Me gustaría hacer rápido un aviso publicitario, invitar a las personas que vemos que están muy interesadas en el tema de ilustración de naturaleza a que visiten nuestra escuela virtual de ilustración de naturaleza, cursos.arteconservacion.com. Ahí hay toda una variedad de cursos y de clases online. También, pues Paula dentro de poco va a tener una clase magistral de 8 horas intensivas de cómo ilustrar aves en lápices de colores. Entonces, entren en la página, vean la página de Facebook, también visítenos en Instagram. Ahí estamos subiendo la información de cada evento que vamos realizando. Listo, sigamos adelante. Jorge Lizarazo, un saludo, Jorge. Nos está preguntando, me encantaría escuchar sobre los tipos de mimetismo en mariposas y si hay algunos ejemplos que nos puedas contar. De antemano, pues muchísimas gracias. Sebastián, un par de ejemplos, porque yo supongo que esto es un tema también bien amplio del mimetismo en las mariposas. Sí, o sea, básicamente lo que se conoce sobre mimetismo en general en la naturaleza, bastantísima de la investigación deriva de las mariposas. Sí, es uno de los grupos más estudiados en cuanto al mimetismo. Sobre todo hay un género que se llama Heliconius,
que están en complejos miméticos. Igual existe otro grupo dentro de los ditóminos que también tienen mimetismo. Y uno de los que tengo aquí, una mariposa que todo el mundo debe haber escuchado alguna vez. Ya te agrando, Sebastián. Listo. Es la mariposa monarca. ¿No es cierto? Esta mariposa es tóxica. Se alimenta de asclepias, que son unas plantas que tienen una toxicidad bien grande. Entonces existen otros grupos de mariposas que mimetizan a esta monarca. Esta monarca es la que, ¿no es cierto?, la especie que siempre pues, he escuchado que hace estas migraciones desde Canadá hasta México. Ya, esa es una subespecie, Danaus plexipus. En cambio, esta mariposa que está aquí se llama Danaus plexipus nigripus. Y esta mariposa no migra, vive acá en el trópico. Esta puedo encontrar aquí en los alrededores de mi casa. Y esta mariposa no migra porque las condiciones acá en Sudamérica climáticas son estables durante todo el año. Entonces, esta mariposa está dentro de algunos de estos complejos de mimetismo. En este caso sería un mimetismo batesiano. Batesiano es cuando un organismo aparenta ser tóxico o venenoso, ¿no es cierto?, copiando el patrón o imitando el patrón de coloración de otro individuo o otro espécimen que es tóxico o venenoso. Ese es el mimetismo batesiano. Y mulleriano, en cambio, hace referencia a que varios organismos o varias especies que no están relacionadas comparten el mismo patrón de coloración. Y así entre todas ellas están como enviando un mensaje que son tóxicas o venenosas. Genial, genial, Sebastián. Bueno, ahí siguen saliendo preguntas, pero esta me parece bien chévere. Francesca Nicole, un abrazo para ti también. Nos saluda y te pregunta qué tan común es que las larvas se alimenten de una sola planta y para especies comunes tienen una dieta variada. Bueno, generalmente las mariposas son específicas en su alimentación, ¿sí? Eso se cree que es uno de los determinantes de la diversidad de insectos y mariposas, es la especialización en fuentes de alimento. Entonces, generalmente se alimentan de un solo tipo de planta, pero igual dentro de esa planta, ¿no es cierto?, de esa familia de plantas, también hay casos de que pueden intercambiar entre especies, alimentarse de una especie de planta una vez y cuando hay escasez alimentarse de otra. Pero generalmente existe especialidad, ¿sí? Son especialistas de cada planta. Eso es lo que crea la diversidad que tenemos acá. Hay una gran diversidad de plantas y hay una gran diversidad de insectos. Yo supongo que el 85% de los libros que tienes allá en tu biblioteca tienen que ver con insectos. Sí, bastantes Pero, con insectos y fotografía. claro, Paula Díaz Urbina nos está saludando, dice que nuestros cursos son excelentes y que ha tenido la oportunidad de hacerlos. Gracias, Paola, te mandamos un saludote gigantesco. Y por aquí, Melissa Kimberly, que nos saluda desde Perú, dice que está realmente asombrada por la variedad de mariposas. Es muy agradable recibir información que desconocía. En mi vida he visto pasar la mariposa azul en Satipo, Perú. ¿Son muy escasas? ¿Sabes algo de esto? Va a depender, igual la localidad es tan enorme, el neotrópico. Mi área de especialización está más centrada a Ecuador y dentro de eso a ciertos grupos de mariposas. Entonces no Sí. conozco la localidad ni las circunstancias, pero igual a veces hay mariposas que son estacionales. Eso significa que una época de su vida, ¿no es cierto?, como les indicaba antes, pasan como larva y por eso los adultos están como ausentes. Y los adultos solo tienen una etapa de vida mucho más corta y por eso se les ve esporádicamente. Pero igual va a depender de la zona también, se vean las mariposas. Sí, Bueno, ya vamos. sobre el patrón de coloración, aquí tengo algunos otros ejemplos igual súper interesantes de mariposas. Entonces, esta es una mariposa del género que se llama Zaretis. ¿Sí? La parte de arriba es llamativa, digamos, y la parte de abajo, en cambio, es como una hoja podrida. ¿Sí? Uy, tal cual. El camuflaje es tan perfecto que tiene áreas como si fueran atacadas por herbivoría, por otros insectos, o incluso por hongos o líquenes. ¿Sí? Igual hay otras mariposas que son mucho más llamativas o más conspicuas en la parte ventral. Esta mariposa es poligrafa, se llama el género. Sí, arriba es azul, ¿no es cierto? Ahí está muy bonita, pero si vemos abajo todavía es mucho más llamativa.
Entonces, este es otro mecanismo de camuflaje que tiene. Estas mariposas igual generalmente pasan en los ríos, asentadas, alimentándose. Entonces, estas rayas hacen este efecto de romper este patrón de una mariposa. Entonces, para un predador que ve esa mariposa, se le dificulta formar una estructura como si fuera una mariposa. Entonces, por eso duda al atacar o alimentarse. Entonces, hay varias igual. Otras que tal vez son comunes que ustedes deben haber visto alguna vez. Son estas, esto es un género que se llama Calicore. Entonces la parte de arriba es así y la parte de abajo tiene estas numeraciones, ¿no es cierto? No, Que no, la gente ve. Igual, esta es la más común, se llama Dietria. Hay algunas especies. La parte de arriba, en uf, teoría, para mí utiliza para comunicación y atraer parejas. Y la parte de abajo es donde tiene estos números. no, 98, eso es 88. Sí. Y uno de los ejemplos tal más cual, hay que jugarlos a la lotería. Sí, uno de los ejemplos más conocidos también, ¿no es cierto?, es las mariposas búho o caligo, que es el género. Entonces, esta es igual una mariposa bien grande, ¿sí? Pero en la parte de abajo tiene estos falsos como ocelos. Ahora, se les conoce vulgarmente como mariposas búho, pero ahora existe un estudio donde demuestra que no, el objeto de mimetismo no, o el animal de mimetismo no es un búho, sino más bien son un tipo de rana. Sí, porque estas mariposas generalmente están en las partes bajas de los árboles, donde no se posan los búhos. En cambio, si fuera un mimetismo para hacer los búhos, debería estar en las partes altas de la vegetación. Se cree que esto está imitando los ojos de un tipo de sapo del oriente. Y hay otras especies también muy llamativas como este se llama Anterus. Entonces, por arriba es blanca, no es muy llamativa, pero por debajo tiene, no sé si se van a ver, pero igual tiene hasta unos Claro, un patrones dorados y rojos. Se llama Anterus. Y igual, este es un riodínido que arriba tiene parte no, y abajo tiene coloración. parece Entonces, que sí, Sebastián, me gustaría, bueno, aquí nos pregunta también Paula, bueno, todas las personas que están viendo están asombradísimas con esta diversidad de mariposas que hay. La mariposa que está pintando Paula también ya, por lo menos la mitad va casi que terminada, le falta la otra mitad. Y nos pregunta Paola si hay mucha diferencia en las mariposas que se encuentran en dosel y las que se encuentran en el sotobosque. ¿Cuáles podrían ser las más comunes en el dosel del bosque, Sebastián? sí, hay varios estudios sobre esta estratificación, se llama estratificación en bosque. Entonces, hay mariposas que se especializan, han evolucionado y se han adaptado para vivir en el sotobosque. Entonces, son mariposas generalmente de color oscuro o si no, las transparentes que mostraba hace un rato y les voy a mostrar nuevamente. Estas mariposas generalmente pasan en el sotobosque de aquí. Sí. Y en cambio, cuando van subiendo en la altura en el bosque, en la estructura, en la estratificación, las mariposas que viven en las partes altas generalmente son más grandes, más coloridas y también hay diferencias a nivel estructural. Por ejemplo, el tamaño de las alas, el tamaño de los músculos que tienen, el tórax mucho más grande porque necesitan músculos más grandes para volar distancias mayores y también para reaccionar más rápido. En cambio, las mariposas que están en el sotobosque son mariposas más delgadas, con colores más crípticos. Entonces, sí hay una estratificación marcada en el bosque. Ya para, bueno, tenía ya el tema de la evolución, que es uno de los que más tenía por ahí guardados para ir rematando nuestro directo. Sebastián tiene un trabajo bien amplio en este género Catastixte, si no estoy mal. Lo dije bien, Catastixta. Y Sebastián ha trabajado mucho la evolución de las mariposas, especialmente de este género, y, y sería encantador que nos hablaras de este tema de la evolución de las mariposas, pero también de la evolución del color en las mariposas, que es otro tema que es bien fascinante. Sí, entonces sí, o sea, mi tesis doctoral fue básicamente sobre un género de mariposas.
Este género se llama Catastixta, es un género neotropical, súper diverso. Aquí está un ejemplo de la diversidad igual de colores y formas. Aquí están 5 especies de aquí del Ecuador. Y este género tiene más o menos descritas casi 100 especies. Y hay por lo menos unas 15 o más todavía por describir. Ahora, este género, ¿no es cierto? Como es tan diverso, tienes diferentes patrones de diversidad. Entonces, generalmente hay más diversidad acá en la región de los Andes. Una de mis preguntas de investigación era tratar de entender cuándo se originó este género, ¿no es cierto?, en el pasado, cuándo fueron los procesos mayores de diversificación, cuándo se originaron el mayor número de especies y dónde se dio ese proceso. Entonces, básicamente eso se hace o se investiga utilizando las secuencias genómicas, el ADN de las mariposas. Entonces, mi trabajo fue visitar diferentes museos en el mundo, igual colecciones y colectar también en el campo la gran mayoría o casi todas las especies que están descritas. Después de eso es extraer la información genética y con programas estadísticos comenzar a reconstruir la historia evolutiva. Entonces, para no alargar mucho y no complicar, lo que encontré es que básicamente estas mariposas se originaron hace unos 20 millones de años más o menos, ¿sí? Y se originaron en la parte baja de México. Eso es lo que nosotros más o menos conocemos con los análisis estadísticos que se hacen en base al ADN. Y después comenzaron a migrar hacia el sur. Y cuando llegaron acá al sur, se encontraron con que los Andes estaban formándose, ¿sí? Estaba comenzando a levantarse la cordillera de los Andes, a ocurrir los procesos mayores de levantamiento de los Andes. Y estas mariposas, cuando llegaron, se comenzaron a conquistar cada una de estas nuevas elevaciones. Igual las plantas hospederas de las que se alimentan es un tipo de planta parásita, se llaman lorantáceas, y estas plantas parasitan árboles. Entonces, estas plantas comenzaron a avanzar a este nuevo territorio que eran las montañas de los Andes que se estaban formando, y detrás de eso venían estas mariposas. Y al quedarse aisladas por las cordilleras y los ríos y valles, se dieron procesos de diversificación. Entonces, la gran mayoría de especies se originó en los Andes, ¿sí? Y otra de las preguntas que quería responder y que estoy igual interesado y estamos trabajando es estas mariposas. Igual en la parte ventral, ¿no es cierto? En la parte de abajo, las mariposas tienen un patrón de coloración complejo. Entonces, esta es una típica catastixta, ¿sí? Entonces, esta es la parte dorsal o de arriba, esta es la parte ventral. Entonces, está llena de esas rayitas, cuadraditos y patrones. Ahora, lo que encontramos y estamos intentando probar es que las especies de las tierras bajas tienen un patrón mucho más simple, ¿sí? No tantas rayas. Y en cambio, las especies que están en las partes más altas, como esta que se llama Thomasorum inspectata, tienen patrones mucho más complejos. Entonces, esto es un tipo de adaptación. Creemos que las mariposas de las partes bajas son mucho más antiguas, entonces ellas recurren a otros mecanismos de defensa a través de la coloración. En cambio, las mariposas que son de las partes más altas, que es las partes más nuevas o jóvenes de los Andes, esas mariposas recurren a otro mecanismo de defensa que es ser crípticas. Entonces, este patrón que tienen tan complejo les permite esconderse entre líquenes, que es lo que domina los ecosistemas altoandinos. Entonces, más o menos, esa es una de las preguntas que estamos intentando responder en cuanto a la evolución del color y los patrones de coloración. Igual, mi investigación también trata de entender nuevamente la diversificación en los Andes, qué factores fueron los determinantes, ¿no es cierto? Una vez que se formaron los Andes, ¿qué permitió que se dividan o que existan tantas especies? Entonces, hemos comenzado a analizar y hacer análisis biogeográficos y hemos encontrado que, por ejemplo, la presencia de ríos o cañones es lo que origina el aislamiento. Y el aislamiento entre poblaciones es un precursor de especiación. Entonces, las poblaciones se aislaron por la formación de ríos, quedaron aisladas durante miles o millones de años y eso originó una nueva especie. Entonces, más o menos eso estamos tratando de entender, pero como les digo, es un grupo diverso con más de 100 especies y todavía unas 10 o 20 más por describir. Igual otra cosa que es bien interesante y que respalda otras investigaciones es que nosotros encontramos que esta mariposa se originó hace unos 20 millones de años atrás y cruzó a Sudamérica hace unos 10 millones de años. La gran mayoría de las investigaciones dicen que el estrecho de Panamá, ¿no es cierto?, el istmo de Panamá,
no se levantó sino hace 3 millones de años. Entonces, ¿cómo hicieron estas mariposas para cruzar? Entonces, hay dos teorías. Una es que ya se levantaron el istmo de Panamá hace 19 millones de años, estuvo por un par de millones de años expuesto y se volvió a hundir. ¿Sí? Y otra es que existía una serie de volcanes y que estas mariposas utilizaron estos volcanes como islas para cruzar de la parte central hacia el sur. ¿Sí? Entonces, esos son como igual unas hipótesis interesantes porque eso han encontrado también en otros grupos de animales y plantas igual. Entonces, eso es en general lo que estoy trabajando en este grupo de mariposas, pero como más o menos te contaba antes, yo cuando comencé a estudiar las mariposas y otros insectos me he quedado como fascinado por la diversidad que hay. Entonces, cuando regresé acá al Ecuador, me di cuenta que igual no hay tanta investigación y también como hay tanta diversidad, he comenzado a diversificar mi investigación. Entonces, también trabajo con otras mariposas, otros grupos. Uno de los que ya va a salir, un artículo que está casi por terminar, es sobre un grupo que se llaman Alto Pedaliodes. Estas mariposas, Ya, aunque son más, no tan llamativas y tan claro. bonitas estéticamente, son unas mariposas súper interesantes porque son diversas y también tienen rangos de distribución súper restringidos. Son uno de los principales polinizadores de las partes altas de los Andes. Estas mariposas Mm. están desde los 3.000 hasta los 4.000 metros, ¿sí? Y son abundantes. Entonces, yo lo que estoy trabajando ahora y que ya está casi terminado es un análisis de la taxonomía, o sea, describir nuevas especies, ordenar toda la taxonomía. Y estamos yendo a describir ya dos especies, una de Colombia y otra de acá de Ecuador. Ah, Y qué chévere. fuera de las mariposas tengo algunos otros proyectos. Trabajo con abejas de las orquídeas, son esta tribu Euglossini. Entonces comencé a interesarme porque cuando iba al campo comenzaba a colectar las abejas. El año anterior publiqué, bueno, hace 2 años publiqué la primera lista para el Ecuador de abejas de las orquídeas. Antes para el Ecuador se conocían 65 especies y con nuestro trabajo casi se duplicó, ahora son 115 especies. Igual existen unas 20 o 30 especies todavía por describir. Ese es uno de los grupos. También trabajo con mantis. Estoy justamente ahora escribiendo un artículo y ojalá algún rato se convierta en un libro sobre las mantis del Ecuador. O sea, hay 62 especies descritas hasta ahora, registradas para el país, pero la diversidad va a cambiar. Hay un poco más de especies. Igual hay algunas que no están descritas. Y ¿Y lo en qué último, momento? sí, perdón. Dime, Y lo último que sigue, sigue. estoy trabajando, bueno, trabajo en algunos otros grupos, pero algo interesante que estoy haciendo los últimos años es tratar de entender la dinámica poblacional de polinizadores. Entonces, nosotros sabemos, ¿no es cierto? Hemos escuchado que están desapareciendo los polinizadores del mundo. Ahora, todos esos estudios vienen de la parte norte, poquísimos de la parte del neotrópico, de las zonas más diversas. Entonces, yo desde hace 3 años hemos comenzado a monitorear los polinizadores. Vamos cada 15 días, antes de esta pandemia, vamos cada 15 días y veíamos la abundancia de polinizadores en un transecto altitudinal. Entonces, la idea de eso es monitorear por varios años, ver cómo funciona la dinámica de población de los insectos. Nosotros creemos que los insectos están presentes todo el año, pero no es verdad. Hay picos de abundancia. Entonces, hemos encontrado, por ejemplo, que el pico de abundancia coincide con el pico de floración y esta floración es dependiente de la precipitación. Entonces, uno de los efectos negativos del cambio climático no solo es el incremento de la temperatura, sino es la alteración de esta estacionalidad que existe. Entonces, ¿no es cierto? Es evidente, nosotros ahora no tenemos un verano o un invierno tan marcado como antes. Se ha roto esa estacionalidad. Y estos insectos han evolucionado por millones de años para adaptarse a eso. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de ver es qué tan fuerte o débil son esas interacciones con los medios abióticos, con el clima y con los bióticos, con las plantas. Entonces, ese es otro proyecto grande que estoy haciendo y que ojalá también haya un artículo que ya está en revisión y que salga pronto. No, te iba a preguntar que en qué momento duermes con tantos proyectos en desarrollo. No hay mucho tiempo. Hay demasiados insectos, hay demasiadas preguntas, hay demasiadas cosas y igual estamos como una carrera en contra del reloj, ¿no es cierto? La tasa de extinción es súper grande de insectos, entonces creo que debemos aumentar el esfuerzo en investigación. Eso también es mi idea. Ahora yo tengo un laboratorio
y doy clases y la idea es también fomentar, ¿no es cierto?, el número de investigadores, de entomólogos. Es súper contradictorio, nuestra región es mega diversa o hiper diversa en cuanto a insectos y no hay entomólogos, o los entomólogos que existimos somos muy pocos. Entonces, la idea es fomentar, ¿no es cierto?, la formación de nuevos profesionales. Entonces, en mi laboratorio lo que hago es incorporar estudiantes y tratar de que se formen en investigación, porque hay demasiados bichos y yo no voy a tener tiempo ni vida para poder estudiar todos. La idea es que se masifique el estudio y que sigan apareciendo nuevas investigaciones y resultados de esas investigaciones. Claro, Sebastián, ahora que Consuelo nos dice que el tema es tan interesante que necesitamos hacer otro live para poder responder otra cantidad de preguntas que salen, te quería proponer si nos quieres acompañar en uno a futuro, pero que pintemos una abejita de las Orquídea. orquídeas para Claro, que nos hable seguro, de ese seguro. tema y claro, genial, listo. Entonces ya quedaste ahí en la agenda. También, pues, Sebastián va a estar involucrado en un proyecto que estamos desarrollando con Arte y Conservación. Ya después les contaremos en detalle de qué se trata. Pero las abejas de las orquídeas, vamos a tener ese live y Paula va a pintar en ese papel también ese color, que supongo también es estructural. No me quiero ya ir hacia ese tema, pero si quieren ver una, yo pinté a principios del año, pinté una, gracias al registro fotográfico que tiene Sebastián. De estas abejitas la pueden ver en nuestra cuenta de Instagram, Arte y Conservación Subguión. Ahí está subida en el wall del Instagram. Y bueno, Paulita, ¿cómo vamos con esa mariposa? Bien, la mariposa es un motivo complejo por la parte de simetría que tiene y pues la precisión que hay que tener con todas esas nervaciones. Eh, entonces, pues no alcanzo a detallar toda esta parte, pero la dejo planteada para después poderla detallar más y ya subiremos la imagen terminada a nuestras redes para que le hagan like. Sí, ¿qué dice el experto del dibujo, Sebastián? Súper increíble, increíble. Yo he intentado dibujar, pero no soy muy bueno. Me dedico más al dibujo de estructuras, pero eso me parece Claro, increíble, o sea, impresionante. supongo que estás dedicado a tu investigación y eso te ha permitido también explorar pues todo lo que es la ilustración científica para poder describir nuevas especies o mostrar estructuras en los organismos. Genial. Me gustaría por aquí entonces ya hacerte una última pregunta, un poco más, menos formal, y es si recuerdas alguna anécdota en tu trabajo como entomólogo que sea chévere como que nos la cuentes ahorita, de tantos bichos que has visto, tantos animales fascinantes, ¿qué nos podrías contar? Chuta, hay bastantes cosas, pero bueno, o sea, esto ha sido, yo tengo esta pasión desde niño, desde que tengo uso de razón, más o menos de lo que me acuerdo, a los 5 años de edad, yo estaba apasionado por la naturaleza, ¿sí? Y eso como que yo siempre he sido una persona un poco introvertida, pero y a través de esto, de los insectos, he podido como llegar a más gente y abrirme también un poco más. Pero uno de los motivos por qué soy entomólogo o por qué estudio insectos es porque mis familiares, mi abuelo conocía que me gustaban los insectos, ¿sí? Y cuando yo me moví de mi pueblo donde nací, que era Cañar, vine acá a Cuenca, que es una ciudad más grande, ahí no tenía tanto ese contacto directo con la naturaleza. Y mi abuelo, cuando yo tenía 4 años, perdón, cuando tenía 8 años, llegó acá a Cuenca y me trajo un regalo. Él había encontrado un escarabajo metálico, que es de un género que se llama Crisina o Plusiotis, que es uno de los escarabajos más impresionantes que hay, es de color de oro, básicamente, y me regaló. Entonces, yo lo primero que hice es pensar, o sea, me asombré, nunca en mi vida había pensado que existía algo así. Es un escarabajo medio relativamente grande, de color metálico, de, como oro, y lo que hice es ir a tratar de raspar, porque pensé que me estaba engañando, que habían pintado. Pues cuando raspé un poquito, no salía el color, se me mantenía el color. Entonces eso me despertó como un interés increíble por estudiar insectos. Ahora, después cuando estuve en la universidad, antes de entrar a la universidad, y me gustaba bastante la fotografía, y comencé a comprar las revistas National Geographic.
Sí, y en una de esas revistas apareció un reportaje que venía en la carátula un escarabajo dorado, como los que me había regalado mi abuelo hace muchísimo tiempo. Entonces enseguida compré la revista y comencé a leer sus escarabajos. Pero la vida es así, en mitad de esa National Geographic aparecía una sección que decía de becarios de la National Geographic, investigadores. Y ahí en esa sección aparecía la foto del que se convirtió después en mi profesor. Keith Wilmot era un investigador de la National Geographic y en eso decía que él venía acá a Ecuador y pasaba subiéndose los árboles y colectando mariposas y describiendo nuevas especies. Eso me levantó todavía muchísimo más el interés. Dije, hay gente que estudia insectos. Ahí también aprendí que había la palabra entomólogo porque no conocía. Y dije, no, yo tengo que estudiar los insectos. Después me dediqué a estudiar las mariposas y un día, en el más o menos 2004, cuando no había todavía muy buen internet, me llegó un correo electrónico de Keith Wilmot preguntándome si necesitaba ayuda en la identificación de algunas especies que había colectado en una zona rara. Me puse en contacto, después le conocí personalmente y después terminé estudiando con él la maestría y doctorado y ahora es mi colega y es mi amigo con el que he aprendido muchísimo más de las mariposas. Entonces, ese es más o menos un resumen de cómo llegué a ser entomólogo. Tremenda historia, ¿no? Pues eso está Sí, como para escribirlo, porque sí, es sí, sí. como es el alquimista en búsqueda del oro en la naturaleza y te llevó a esa revista que providencialmente iba a estar tu ahora Sí. tu colega y profesor, ¿no? Eso Sí, está y increíble. cuando llegué al laboratorio, a la oficina de él, él tiene en la pared la foto de la National Geographic del artículo donde aparece él. No, espectacular. Pues Sí. Sebastián, con esta historia que me parece que está increíble para rematar nuestro directo, te vuelvo a dar las gracias y reiterarle a las personas que vamos a tener a Sebastián en un próximo directo, pero vamos a estar pintando abejas de las orquídeas y ese tema que yo apenas lo he visto por encima es fascinante. Si las mariposas son increíbles, pues las abejas son otro mundo completamente mágico. Gracias, Sebastián, por el tiempo y por toda esa disposición con nuestro directo, con Paula Andrea, que está ya haciéndole algunos adelantos a la otra parte de la mariposa. No, no la va a terminar hoy completamente, pero ya le trabajó por lo menos toda esta zona de las alas. Sí, Paulita. la mitad quedó bastante adelantada. El color muy cercano al que tenemos. Podemos hacer otras luces y refinar algunos detalles. Esta parte solamente le apliqué el fondo como para que ya la imagen se vaya viendo integral. Eh, pero pues como se dieron cuenta, estos motivos tienen bastante trabajo por la precisión geométrica Claro, que tiene. Entonces, pues muchas gracias a todos por estar viendo el directo y los esperamos para el el próximo. próximo que va a ser Vamos a del tapir. sí, vamos a tener a un gran investigador de tapires en Colombia y parece que vamos a tener un equipo muy chévere ahí hablándonos de tapir y Paula va a pintar un tapir bebé que es de esas cosas tiernas que uno puede ver en la naturaleza. Entonces los invito, va a ser el próximo jueves, ahí estaremos. Sebastián, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es súper chévere el evento y el espacio para compartir la información. Igual, muchas gracias a todas las personas que nos han estado viendo y que ojalá despierte un poquito el interés sobre los insectos. Y seguro Yo estaré ya, dispuesto para contar más historias y más información de las abejas y de cualquier otro insecto. Muchas gracias, Sebastián. sí, apenas Gracias, Paul. amanezca, salgo a la cámara a buscar bichos, así que emocionado. Seguro. Estando, tal cual. Gracias a todas las personas que nos vieron. Un abrazote gigante y invitados a que nos sigan en las redes sociales y estén pendientes del próximo directo. Sebastián, chao, chao. Ya nos vemos. Hasta luego.